gracias Andrés por esta oportunidad de presentar el libro. A ver, el libro escribía una cosa, pero hay alguna que después voy a improvisar. El libro tiene, digamos, aborda uno de los temas más discutidos en los últimos tiempos y que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico de Uruguay, de alguna manera, y cómo, en la tesis de Andrés, después, durante la dictadura y a partir de ahí, se planteó un modelo económico que tiene que también que ver con algo que pasó en el mundo, un mundo que era mucho más abierto en términos económicos y donde el delito de lavado que se creó a partir del año 88 en la Convención de Viena, no era un tema que estuviese en discusión. Es más, diría yo que hasta los sistemas jurídicos de esa época promovían la planificación económica o tributaria legítima y también la ilegítima. No, digamos, la condición económica del delito o las razones por las cuales los delitos se cometían, que en definitiva el narcotráfico comete los delitos por dinero, y otros de los delitos que hoy se encuentran como conductas delictivas precedentes en Uruguay, fluían abiertamente sin que a nadie le cuestionara o se cuestionara que esto era un problema. Recién reitero, a partir del 88, de 1988, el mundo dice la forma de combatir y tratar de romper los vínculos económicos del delito es creando el delito de lavado de activos para el narcotráfico nada más. En esa lógica y en esa evolución histórica, es una muy buena evolución histórica de lo que pasó, diría yo que desde la dictadura en adelante, sobre las relaciones económicas y del poder con el lavado de dinero, la vinculación con el narcotráfico, la corrupción, también el crimen organizado, y también otra cosa que recién a partir del 2017 en Uruguay pasa a ser un delito precedente, que es el delito tributario, ¿no? Uruguay se presenta y se presentó durante muchos años como una plaza financiera abierta, en donde el secreto bancario era algo que formaba parte. Me acuerdo de una sentencia de la Corte que habla de hace muchos años, que analizando por qué el delito de lavado de activos por qué el secreto bancario era prácticamente base del sistema constitucional nuestro, porque formaba parte, y lo decía con otras palabras, como del ADN del Uruguay, el secreto bancario. Y eso es parte de una construcción política, ¿no?, que todo el mundo discutió, incluso la izquierda. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar en la reforma tributaria en el año 2007, y ahí se discutía que el secreto bancario tenía que seguir formando parte del sistema jurídico mientras el mundo lo cuestionaba. Me acuerdo de la ley del 2009, que también hace referencia acá, en la discusión con el entonces juez en crimen organizado, hoy prosecretario de la Presidencia. Él decía, ya tenemos que incluir el delito tributario y eliminar el secreto bancario, y ahí decíamos, pero esperá, si el mundo no nos corre, ¿por qué corrernos? Y es una discusión que incluso ahora la ley de presupuesto está en vista sobre el secreto bancario respecto de la DGI. Lo otro interesante del libro me parece que analiza algo que yo comparto, porque además lo he dicho, hay alguno que me ha escuchado decir esto, la efectividad de los sistemas antilavado. Uruguay está muy presto a cumplir con todos los estándares y por ende a que todas sus leyes cumplan con las exigencias internacionales, pero al momento de la efectividad es donde las cosas no funcionan tan bien. Y él lo dice que en muchos casos es hasta capaz una formalidad para satisfacer a organismos internacionales más que una verdadera herramienta de control interno. Y creo que ese es un debate muy actual y muy vigente. ¿Cumplimos porque nos piden o cumplimos porque hay que cumplir y porque en definitiva queremos sanear un sistema económico? Yo tengo la impresión, y que digo que hay muchos que creen que hay que cumplir porque el delito de lavado de activos y el dinero que se mueve es algo que le hace mal a la economía. Yo creo en eso, ¿no? Creo que afecta a la competitividad, él lo analiza muy bien en el libro eso. Y hay otros que dicen, bueno, vamos a cumplir para que no nos pongan en listas, que también está bien, porque las listas, cuando los países caen en listas grises, negras o lo que sea,
eso también le daña la reputación al país. Ahora, si yo me quedo simplemente en el cumplimiento formal, no estoy combatiendo el delito. Y en el fondo, esta es la discusión, es cumplo por cumplir, yo a veces digo cumplimiento es cumplimiento. Obviamente que usted, y puedo hacer este chiste porque me lo han escuchado 100 veces en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que el cumplimiento tengo que cumplir porque es parte de una obligación. Y otro de los temas que hay que él analiza también es la percepción social del fenómeno del lavado. Y yo estoy muy de acuerdo que para la mayoría de la ciudadanía el lavado activo no aparece como un problema central ni como un delito grave. Se lo ve más bien como algo distante, con cierto grado de tolerancia incluso. Hemos escuchado decir a alguna gente en voz baja, porque públicamente esto no se dice, bueno, algo de lavado tanto no afecta. Y también durante muchos años decía, bueno, lo que pasa en la construcción en Punta del Este, si viene del delito tributario, no pasa nada. Eso ha cambiado para bien, porque nuevamente afecta a la competitividad, pero en el fondo hay una cuestión, hay un debate subyacente que no se da, que forma parte de la hipocresía uruguaya, a mi juicio, que es realmente creemos que esto es algo a combatir o lo hacemos simplemente por la formalidad. Y nuevamente, cuando uno ve incluso en la discusión académica, hay académicos de todos los sectores políticos, quiero aclararlo porque no solamente uno puede decir, no, están más vinculados a los partidos tradicionales, no, de todos los sectores, incluyendo el Frente Amplio, que hay académicos que dicen, bueno, en realidad el delito de lavado activo no debiera existir. Es una creación de la Convención de Viena, ya con el encubrimiento basta, ¿no? Y eso en el fondo es una forma también de justificación de la existencia del delito, de la existencia de que el dinero sucio o la plata sucia, como dice el libro, funcione y vaya por los sistemas jurídicos. Yo creo, y el libro hace mucho hincapié en eso, que el lavado destruye la economía productiva, afecta a la competitividad. Él habla de que fomenta un capitalismo ficticio basado en flujos financieros también ficticios, que hace que de pronto un negocio bien habido tenga que competir con otro cuyo origen del dinero se produce en actividades delictivas. Y ahí básicamente está el problema. Él insiste y pone varios ejemplos, uno de ellos que es muy actual, que es el fenómeno de la estafa en Conexión Ganadera, que para que nosotros lográramos los abogados que Conexión Ganadera estuviera también la gente dentro del delito de lavado, tuvimos que pelearla. Porque una cosa que también es cierto, y el libro la establece, es hay cierta permisividad en Uruguay, y el Código Penal es parte de eso, de que los delitos de cuello blanco están menos sancionados que los delitos que no cometen los ricos, para decirlo de otra manera. ¿Ah? Y eso es un dato que no se necesita hacer, siendo liberal basta, no se necesita hacer mucha cosa otra más, para darse cuenta de que efectivamente se castiga de pronto, y no está mal que se castigue, voy a aclarar por las dudas, porque una rapiña puede llegar a ser tan violenta como cualquier otro delito contra la vida, pero de pronto se tolera la estafa. Y recién después de un tiempo vinieron las formalizaciones por delito de lavado activo en caso de Conexión Ganadera. Y este es un claro ejemplo como, bueno, capaz que lo sacamos por una estafa y ya está. Y en realidad, digamos, la gente estafó para quedarse con el dinero. Esto es por plata. Yo creo que el problema es que es económico. Y en el capítulo que dialogo con Andrés voy a eso. Es decir, este es un problema económico. No es un problema de otro tipo, pero también es un problema social y de violencia. Él incluye, yo estuve presente y algunos de los que estamos acá estuvimos presentes cuando un funcionario, Eric Gillan creo que se llama, en junio de 2023 dice en una entrevista, en un evento que se hizo por parte de el capítulo uruguayo de la World Compliance Association, dice, en Uruguay todos los días hay sicarios matando gentes y estos son actos de crimen organizado, son mensajes
actos de un negocio criminal y no pueden suceder sin lavado de dinero. Y después dice, me preocupa la falta de visión que hay que unirse y enfrentar esa amenaza. El mensaje de Estados Unidos es que las organizaciones en Uruguay son una mafia. Yo creo que yo lo escuché a eso, vos estabas presente también en su momento, y nos impactó. Claro, el individuo se iba a los 2 días. Entonces, sí, podía decirlo porque no iba a tener un problema en todo caso. Pero igual lo dijo. Y creo que cuando eso que dice Andrés en el libro de que este es un fenómeno social que a veces no se capta la verdadera naturaleza, cuando uno lo ata con estas palabras de este individuo, decir, la gente no mata, el sicario no mata porque le tiene rabia a otra persona, mata porque alguien le paga. ¿Ah? La gente no exporta cocaína desde Uruguay porque sea una actividad productiva, lo hace por plata. La gente no acopia cocaína en Uruguay o la sustancia que sea, lo hace por plata. La gente no contrabandea, organizaciones que contrabandean millones de dólares, ¿ah? No lo hacen por otra cosa que no sea por plata. Y sin embargo, cuando uno ve, y esto el libro lo dice, y yo es un tema que además trabajo bastante en lo profesional, cuando uno ve las condenas por contrabando, no ve condenas por lavado de activos. Cuando uno ve que hay 4.000 condenas por narcotráfico, ve muy pocas condenas por lavado de activos. Lo mismo pasa con otros delitos. Entonces quiere decir que de alguna manera hay una, y esto el libro lo recoge bien, hay una debilidad institucional muy fuerte en Uruguay, que es parte de la permisividad, parte también de, creo yo que el trabajo más fácil es agarrar al contrabandista, estudiar el delito de lavado y tratar de perseguir el lavado. Es complicado, son tareas investigativas muy complicadas que requieren mucho tiempo, mucho músculo, y cuando uno ve que la Fiscalía Antilavado tiene 3 personas y alguno más que se le acercó últimamente y no tiene más que eso, es decir, yo voy a poder hacer esto con estos recursos y no. Entonces vamos a seguir fracasando en el tema, y para los que le importa simplemente la formalidad de decir no quiero estar en una lista, van a fracasar también. Y a los que nos importa no estar en una lista, por supuesto, pero también de que estas cosas se combatan, vamos a tener un problema peor. Vamos a tener una ciudad cada vez más violenta, en donde la violencia se genera de abajo hacia arriba, y solo falta, porque en definitiva en esto todos tenemos una visión un poco egoísta, mientras los delitos se cometan en lugares donde no vivimos, quizás no nos preocupa tanto. Cuando se acercan a nuestra casa, entramos a preocuparnos. Y ese es el dilema. Y eso le pasó a Ecuador, eso es lo peor. Ecuador le pasó esto y lo dejaron venir de una manera increíble. Guayaquil no era lo que era, es lo que es hoy. Y ojalá pueda combatirse y volver a lo que fue Guayaquil de antes. Y eso es lo que a mí a veces me llama la atención. No nos damos cuenta que no estamos tan lejos de eso. Y que es muy rápido ir hacia ahí. Ese es el tema, y que de alguna manera, por eso digo... el libro lo dice de una manera, o el concepto que dice es el siguiente: Uruguay el problema no radica en la falta de leyes, no radica en la falta de regulaciones, radica en la ausencia de voluntad política, que se traduce en presupuesto y se traduce en más músculo. Recientemente se mandó una nueva ley para mejorar algunas cosas de ley de lavado, que está muy bien. Pero si a eso yo no le agrego gente, no le agrego músculo, no le agrego software, no le agrego mecanismos de inteligencia artificial para combatir lo que tengo que combatir, desgraciadamente seguirá habiendo plata sucia. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Andrés y a la editorial por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo esta charla con ustedes y con estos amigos que tengo acá a mi izquierda. Yo voy a elogiar el libro más bien sería muy atrevido, teniendo un especialista en estos temas, ponerme a hablar mucho sobre el tema de lavado y la parte más normativa, que obviamente no domino, pero sí voy a focalizar lo que tengo para decir sobre el libro, sobre el laburo periodístico de Andrés, que es un terreno que es una zona de confort que capaz que la voy a aprovechar. Primero,
ver una parte más como de la oscuridad a la luz, de alguna manera, en lo que quiero decir. Estamos como justamente en un momento de que el periodismo como el que hace Andrés, el que intentamos hacer otras personas, más de investigación, de trabajos de fondo, digamos, y en general el periodismo está viviendo un momento, yo creo que hablando de estas cosas que hay que poner arriba de la mesa, como el lavado, aprovecho también para decir que en el periodismo estamos viviendo una situación que yo no recuerdo haber vivido, o no tengo... creo que no sé si está bien dimensionado lo que está significando algunos avances tecnológicos, en particular OpenAI y el uso de la inteligencia artificial como un sustituto natural del trabajo periodístico. Nosotros venimos de una experiencia de tener que pasar de papel a digital, para decirlo de una manera rápida, que costó mucho a las viejas redacciones, a los viejos diarios, a los viejos semanarios, le ha costado muchísimo la transformación a digital. Cuando empezar a ver cómo le sacábamos plata a la web y cómo logramos que la gente se convenciera de que hay que pagar por contenidos que no son papel, resulta que bueno, aparece también esta nueva innovación que de alguna manera yo creo que es nunca he sentido creo que lo hemos compartido con otros colegas de otros periodistas, gente que se dedica a mantener medios, y lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial de alguna manera se apropia de contenidos, y lo digo como un ejemplo claro para que se entienda. Fíjense, hace un año ustedes tenían que googlear algo y seguramente Google les tiraba un link, eso ya dejó de pasar, ahora te vas en un resumen y no... Está bajando muchísimo el tráfico de los sitios y los medios vivimos del tráfico de los sitios, y eso está generando una crisis que yo no sé en qué va a terminar. Siento que los que nos quedan todavía 20 años para trabajar, no sé si en 5 años vamos a estar pudiendo trabajar de esto, y eso yo creo que más allá de las críticas que pueda haber al trabajo periodístico de la ciudadanía, está sucediendo, es un poder que está amenazado. Y toda esta introducción un poco oscura es para ver también por dónde se puede salir. Y yo creo que acá Andrés nos marca un camino. Y ahí voy a pasar la parte elogiosa de lo que a mí más me gustó. Yo creo que Andrés, el libro está muy bien escrito, te ayuda muchísimo a contextualizar el fenómeno del lavado de activos en Uruguay, te ayuda a entrar, o sea, hay arranques de capítulos que son muy recomendables, están muy bien hechos, están muy bien pensados. Hay un oficio indudable que los que admiramos el trabajo de Andrés hace mucho tiempo lo aprovechamos. Me parece que tiene la virtud de... A ver, estos temas que a veces son un poco arduos, uno puede cometer el error de querer conformar a los especialistas, y yo creo que eso también, cuando hay que instalar un tema tan delicado como este, tan amenazante, es un error. Este tema tiene que tener una amplia discusión social. Este intento por vincular temas abstractos como el dinero y la violencia en los barrios, y cómo el lavado de activos tiene una contracara con los homicidios, con las situaciones de violencia que tenemos lamentablemente cada vez más extendidas en Uruguay, yo creo que merece que haya un impacto, que haya cosas que se digan con claridad. Andrés eso lo hace muy bien, plantea todos estos temas para que se entienda. Hay un afán de divulgación que yo creo que es, para mi gusto, el mayor aporte del libro. Eso de querer que esto se entienda, que esto le llegue a mucha gente, ojalá que le llegue a mucha gente. Y también tiene la capacidad de recopilar un montón de cosas que incluso hasta los que más o menos trabajamos cerca de estos temas podemos olvidar por la vorágine de temas, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, valoro mucho, por un lado, cómo esto se explica desde la historia, esto de tratar de entender al Uruguay como plaza financiera y ciertos dispositivos que se montaron a finales de los 60 y a principios de los 70, me parece que es un aporte que no siempre en el día a día, en la cobertura noticiosa,
tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahí Andrés lo hace muy bien y yo creo que todo arranca en algún lugar. Y después de otros periodos históricos, en la década del 90 y también el tema de conectarlo con la región siempre, los argentinos que de alguna manera utilizaron Uruguay ya en esa época del menemismo, son cosas que para mí fueron muy... no las tenía tan presentes y me sirvieron muchísimo y seguramente lo vas a utilizar. O sea, yo creo que el libro en ese sentido es como una especie de... Sé que lo terminás y sabés que lo vas a consultar. Y eso yo creo que es algo que habla bien de un libro. Por otro lado, esto de los periodos, de ciertos episodios de los últimos años que también Andrés logra colocar, los pone ahí arriba de la mesa. No sé, anoté algunos que incluso que Neco aparece planteando, el tema de la ley de derribos. Me parece muy interesante la preocupación de AEBU por el tema de los préstamos gota a gota, que yo creo que también son esas cosas que vos ves como en un país tan chico como, no sé, a mí me pasa que soy de Juan Lacase y ahí ahora hablaba recién de lo que pasó con la desindustrialización del pueblo y cómo la gente se quedó ahí. A veces también eso, también sin Estado, el narco se puede meter desde abajo, de arriba, no sé, desde el puerto, de diferentes lugares. Y vos hablo con gente y te cuenta que andan colombianos en los boliches prestando plata, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que en un lugar tan chico como el nuestro, en un país tan de cercanía, está ahí el fenómeno, están estafando jubilados y nadie, no se puede hacer nada? Si están ahí, en los barrios de Montevideo, en otras zonas del interior pasa lo mismo. Y yo creo que hay con estos fenómenos de la economía ilegal y de la plata, que todos, de alguna manera hay una tendencia a fingir demencia extendida. Y todos un poco formamos parte de eso. Me acuerdo ahora cuando decían lo de Eric Gillan cuando estuvo acá, que además de lo que dijo públicamente, los que tuvimos la oportunidad de hablar con él, que dicho sea de paso, para ver que esto no es un tema político ideológico, estamos hablando de un republicano muy conservador que estaba en Uruguay, no estaba haciendo un alarmismo desde de la izquierda, como muchas veces sucede que estos temas se tienden a encasillar desde ahí, el que no quiere hablar sobre todo. Y él dijo, yo estuve acá no sé cuánto tiempo llevaba y nadie me ha podido explicar Punta del Este. Y lo dijo así, y es verdad que a veces cuando alguien viene y te dice, contame cómo es esto, qué hay acá, porque esto está vacío todo el año, qué explicación tiene esto. Y bueno, yo no la tengo la explicación. Yo creo que Andrés ahí, cuando habla de la construcción y de lo que esto implica, hay un acercamiento, hay una voluntad de acercarse a ese tema, que está bueno discutirlo. Hay otros temas que para mí está bueno, están bien recopilados, como ni que hablar del tema del narcotráfico, esto de intentar de alguna manera conectar el macrotráfico, lo que sucede en el puerto de Montevideo, con los barrios. Yo creo que esa explicación no la tenemos, nadie la cuenta, no logramos contarla bien, no logramos como entender si están conectados los fenómenos o no. Mismo también bueno, que eso sí está en la parte que habla Neco, de qué pasa con la política y el narcotráfico, hasta cuándo vamos a seguir diciendo como si nada que la política en Uruguay, no sé qué excepción, no sé por qué, si en todos los países de América Latina el narcotráfico se metió en la política, porque acá no pasaría, y es algo que también se dice, se repite, y el uruguayo se siente orgulloso de esa excepcionalidad que por otro lado nos ha costado no tomar medidas a tiempo, que es como el riesgo en estos casos. Yo creo que hay una discusión pendiente ahí, no solo de la legislación, sino de una discusión amplia de la sociedad, mismo en el mundo del trabajo. Yo creo que también cómo esto en algunos sectores está entrando y está afectando a la economía sana, y cómo pueden aparecer empresas de transporte de la nada que le hacen daño a las empresas que compiten, que trabajan de manera sana. Y ahí hay como también muchos aspectos vinculados a la economía. Yo creo que tiene evidentemente un enfoque muy económico el libro. Y tiene un montón de cosas más buenas, que no se las voy a decir todas porque lo tendrán que leer. Pero lo último que digo, y eso es lo luminoso, cuando el otro día Andrés me llamó, yo venía también a esto del periodismo, de
mantener un medio, bueno, la dificultad de no saber si vamos a trabajar de esto dentro de 10 años, ¿no? Y en mi caso, aparte, estoy dando clase a gurises de 20 años, 22, que es muy difícil entusiasmarlo y decirle, che, mirá, te vas a dedicar 40 años de periodismo si ni siquiera sabemos nosotros si vamos a trabajar dentro de 5. Y bueno, en ese sentido, con todas estas dificultades, es muy difícil entusiasmar y entusiasmarse. Y cuando Andrés te llama tan entusiasmado, tan apasionado, con un tema que lo agarró, lo trabajó 2 años, y bueno, vale la pena hacerlo igual, habrá que seguir, la vida es lucha, como dicen, y hay que darle para adelante, pero la única manera, lo que sí está claro que el periodismo que va a sobrevivir es como el que hace Andrés, el que va a fondo, el que busca cosas que no están a la mano del algoritmo, y en ese sentido lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir el atrevimiento de tener un matiz de discrepancia con el doctor Costa. Respecto... Es un chantaje para el que se quede claro. A ver, la idea de que ahora sí, la idea de que el lavado de dinero es cosa buena porque trae dinero al país es algo que se formó en el país para justificar el golpe de Estado que se dio en el 73 y que ya en abril de ese año hizo su reunión en el Hotel Alcyon con las primeras medidas para implantar el lavado de dinero. Luego eso siguió para adelante y la forma en que eso siguió durante todo el gobierno militar, puedo hacerles la historia, pero sería larga y está en el libro. Y ahí se forma la idea necesaria para que eso funcione, de que es cosa buena el lavado. Entonces la voluntad política que hoy se precisa primero de la voluntad política de anular esa creencia de que es cosa buena. O sea, se necesita de una actitud activa, profunda de difusión para dar vuelta a esa concepción de que el lavado aporta dinero y demostrar que el lavado no aporta dinero. Voy a remitirme solamente a ese aspecto de lo mucho que yo, por siempre, uno tiene demasiado para decir, de lo que causa el lavado de dinero. Y les quiero decir algo, cuando yo vea que el gobierno nos dice que el cigarrillo hace mal y que el lavado de dinero hace mal, le voy a creer al gobierno de que realmente quiere que no fumemos y quiere que no lavemos dinero. Yo lo segundo no lo escucho. Yo le deseo la mejor de la suerte al subsecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a quien le tengo estima y sé de su capacidad, y ojalá que él salga adelante con su lucha contra el lavado de dinero. Pero mientras la población siga creyendo que el lavado de dinero no es tan malo como parece, no tenemos la voluntad política para dar vuelta al tema. Ahora Costa me destruye, pero bueno. Yo creo que los efectos en la sociedad son la corrupción. El lavado permite la infiltración de organizaciones criminales en el gobierno a través de sobornos y a funcionarios, el debilitamiento de la democracia, puesto que socava las instituciones, el fortalecimiento del crimen, el lavado de activos es el combustible del crimen, como ya se dijo acá, legitima las actividades ilícitas, llega a un punto en que el crimen organizado avanza a tal punto que ya no hay economía legal, hay una economía que es semi-legal y semi-ilegal, y esa es la situación de la corrupción, o sea, se rompe de ambas partes.
Entonces, mientras el gobierno no me diga que todo esto y mucho más que es posible anotar, esté y sea parte de la idea de convencer a la población de que esto no puede suceder, yo no creo que el gobierno realmente vaya a combatir el lavado de dinero. Espero equivocarme, espero mucho equivocarme. Gracias. Bueno, en nombre de la editorial quiero agradecer a Andrés por la confianza y, como sabrán, el trabajo editorial es un trabajo en equipo. El autor, que por supuesto es el que es la razón para que la obra surja, pero somos un equipo de gente que aportamos nuestro trabajo desde diferentes ángulos. Acá me acompaña Fernanda Muslera, que es la que está haciéndose cargo de la prensa. Muchas gracias, Fer. Está José Luis Elizalde, que no vino, es el que hace el arte de tapa, fundamental en el mundo de hoy, la imagen. Y también Mariana, que fue la correctora y que no está aquí presente, pero me parece que es importante mencionarlos porque todos formamos parte del equipo. Yo fui la editora y también, digamos, la confesora de Andrés, porque el trabajo del editor a veces tiene que ver con hacerlo trabajar al autor. Y fue un placer, realmente.